Buenas tardes. Nos encontramos una vez más en los cursos de fotogrametría para la carrera de agrimensura y de perito topocartógrafo. Hoy vamos a ver el tema fotogrametría digital. Recuerden que pueden ver los enlaces de YouTube de las otras unidades temáticas que completan el curso de fotogrametría. Fotogrametría digital. La Asociación Americana de Fotogrametría y Teledetección, en 1980, define a la fotogrametría como el arte, ciencia y tecnología de obtener información fidedigna de los objetos físicos y del medio ambiente mediante procesos de registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas y de modelos de energía radiante, electromagnética y otros fenómenos. Esta definición cambia un poco respecto a las anteriores, por cuanto antes se tenía como único medio de registro, por supuesto, la fotografía. Entonces aparecen estas modificaciones de, primero el concepto de imagen de modelos de energía radiante, y los sensores para esto pueden ser de cualquier tipo. Esta modificación reconoce que las imágenes pueden ser adquiridas no solo entonces mediante la cámara convencional, como eran las definiciones anteriores, sino utilizando otro tipo de sensores especiales, incluyendo los sensores de multiespectrales, ¿no? Como son los utilizados por los sensores en los satélites. La evolución histórica de la fotogrametría. Arrancamos, por supuesto, con la fotogrametría analógica. Al respecto, es importante tener en cuenta que el cambio entre la fotogrametría analógica y la fotogrametría analítica no supuso ningún tipo de modificación en cuanto a los principios, ni los principios de la fotogrametría, ni los resultados finales. Simplemente que hay una lógica evolución respecto a las precisiones y al valor, a la productividad, a los tiempos de productividad, con la aparición del sistema informático, de los ordenadores, que agiliza mucho el rendimiento de la fotogrametría, y por eso que en esta etapa está denominada como una evolución metodológica. En cambio, cuando hablamos del pasaje entre la fotogrametría analítica y la fotogrametría digital, ya nos encontramos con una cuestión de cambio bastante importante, porque ya la aplicación de los procedimientos clásicos pasan a hacerse en una plataforma totalmente distinta, una plataforma digital. Todos los procesos fotogramétricos convencionales continúan aplicándose conceptualmente, pero la plataforma de uso y los software que aparecieron para el desarrollo están todos basados en la tecnología, en la parte digital, la presentación de los mapas o las imágenes autorrectificadas y demás. Entonces esto hace que lo que tengamos entre la fotogrametría analítica y la digital sea una verdadera revolución tecnológica, ¿no? Tenemos acá entonces una diferencia entre el primer paso, que era una evolución de la fotogrametría, y ahora queda denominado esto como una revolución tecnológica. Si nosotros tomamos las palabras de Ackermann en 1991, dice: con las cámaras digitales y el procesamiento de imágenes digitales, la fotogrametría trabajará en un entorno completamente diferente, caracterizado por diferentes equipos, técnicas, oportunidades y por una forma distinta de pensar. Así entonces, en esta evolución y revolución de la fotogrametría podemos considerar los primeros 70 años de la fotogrametría analógica hasta 1970,
Luego 20 años de fotogrametría analítica hasta 1990, y finalmente con la aparición o el desarrollo informático y la aparición de la etapa digital, una revolución desde 1990 hasta el presente, donde cada vez más nos encontramos con los procesos automatizados. Vamos a seguir con esta evolución histórica de la fotogrametría. Y nos vamos a encontrar con un primer periodo llamado periodo conceptual, entre 1955 y 1982, donde se plantea el inicio del periodo de desarrollo. Ahí Rosenberg publica artículos acerca de la teoría de la información y de la fotogrametría electrónica. La teoría de la información es una guía o una ayuda en el estudio de la evolución y desarrollo de métodos e instrumentos fotogramétricos, topográficos y cartográficos para la automatización electrónica. Entonces encontramos estos primeros términos, conceptos de automatización electrónica. También reconoce el mismo Rosenberg que sin embargo va a pasar mucho tiempo hasta que se alcance el nivel electrónico total, hasta que sea completamente automatizada la fotogrametría. Hasta el día de hoy no todos los procesos logran ser al 100% automatizados, o si lo son, no en la rutina diaria de la fotogrametría, por condiciones a veces de capacidad de procesamiento que siempre es escasa. Hay procesos que siguen siendo con la presencia del operador. Conceptualmente se sigue hablando para 1965 con la aparición del concepto de Digital Automatic Map Compilation para el trazado de mapas topográficos y la producción de ortofotos, el sistema de compilación digital automatizada de mapas. Y se describe la producción de estos mapas y de las ortofotos utilizando imágenes digitalizadas. Los aspectos diferenciales comparados con el analítico son tres. Fundamentalmente, el restituidor digitaliza y utiliza imágenes ahora en formato digital. Primer gran cambio desde lo analógico. Algunas de las medidas están automatizadas. Fíjense que todavía mantenemos el concepto de algunas de las medidas estarán automatizadas. El usuario solo se requiere para las tareas de interpretación y la edición final de los resultados. Claramente, todavía el reconocimiento de patrones para ese momento conceptual, para ese periodo, el reconocimiento de patrones, diciendo vulgarmente, reconocer que es un techo de una casa, reconocer que es un tipo de vegetación, reconocer un rasgo físico del terreno, seguía dependiendo del intérprete, del operador. Para 1978, Patton plantea la base para el desarrollo de lo que denominó algoritmos inteligentes de extracción de modelos digitales del terreno, de análisis de textura, de extracción de elementos, de seguimiento de curvas de nivel, para la extracción de estructuras de base a datos simbólicos, ¿no? En la actualidad es habitual hablar de sistemas de cartografías integrados, bases de datos digitales y estaciones de trabajo interactivas, o sea, estaciones de trabajo donde se interactúa con varios ítems del procesamiento. En 1981, Tchaikovsky describe por primera vez un restituidor completamente digital. Estamos hablando de un desarrollo conceptual. Describe un restituidor completamente digital con una unidad de procesamiento central, una interfase para el operador y una serie de periféricos necesarios para seguir el procesamiento. Y llegamos así entonces a este periodo de realizaciones. Ya para 1982 se empiezan a tener las primeras realizaciones concretas en el proceso de la fotogrametría digital, y Case presenta un diseño de un prototipo de sistema
fotogramétrico digital, Digital Stereo Comparator Compile. Este fue concebido como un restituidor analítico que aceptaba, como información de entrada, imágenes en formato digital, en ese momento registrados en una cinta. Y se implementa la estereocorrelación automatizada para la obtención de información de cotas y para transferencia de puntos. O sea, conseguir el reconocimiento de puntos homólogos a través del proceso de correlación. En este mismo periodo de realizaciones se generaliza la expresión fotogrametría digital, porque empiezan a haber resultados, y se empiezan a desarrollar distintos sistemas y modelos. Albert, 1984, presenta un sistema de procesamiento digital de imágenes adaptado, presentando cambios en el hardware, la estereovisión y la posibilidad del control de 3D. Pero sin embargo dice que se requiere de un operador asistido por la correlación de imágenes para las medidas de paralaje. Esto fue presentado en Río de Janeiro, en la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección para el Congreso de 1984. Para 1986, Gugan y Dowin exponen los cuatro características esenciales para un sistema de restitución fotogramétrica. Primero, lo que se pretende es la digitalización en tiempo real del modelo 3D. La visión estereoscópica, por supuesto, necesaria para la restitución. La posibilidad de manejar volúmenes de información, de grandes volúmenes de información, porque el sistema digital hace que la cantidad de memoria aumente en forma exponencial. Y la precisión de la medida a nivel de subpíxel. O sea, el ingresar en la etapa digital implica que estamos ahora en esto que se llama un periodo de... que la imagen digital es conformada por píxeles, filas y columnas. Y la posibilidad de no medir el tamaño del píxel, sino medir el subpíxel, la coordenada a nivel subpíxel. En 1986, Grum introduce nuevas ideas relativas al potencial y al diseño de las estaciones fotogramétricas digitales. O sea, los nuevos diseños contemplan la utilización de imágenes digitales, por supuesto, obtenidas ya de distintas plataformas. No necesariamente de una cámara fotográfica aérea, sino también puede ser de un satélite, puede ser utilizada una cámara en tierra, o sea, para la fotogrametría a corta distancia que llamamos, fotogrametría terrestre, lo que permite realizar todos los trabajos fotogramétricos y dentro de un único sistema. Esta es una de las grandes ventajas con respecto a los sistemas analógicos y analíticos, la integración de todo el proceso en un único sistema, flexible y universal. Entonces esto nos permite obtener productos tanto en formato analógico, hard copy, como en formato digital, soft copy. Ahí aparece una terminología nueva que es la de hard copy y la de soft copy, ¿no? Esta terminología que aparece para este periodo de realizaciones. Se le debe un poco a Grun este concepto de denominar soft copy photogrammetric, por ejemplo, a la fotogrametría digital. En 1988, Kerr presenta la primera estación de trabajo estereofotogramétrica digital en el Congreso de Tokio de 1988. Eugetz también expone la relación explícita entre la estación fotogramétrica y la base de datos fotográficas. Las funciones del operador consisten en la detección y corrección de errores del modelo digital del terreno
generados automáticamente, ¿no? El objetivo de las estaciones fotogramétricas digitales es aumentar el rendimiento, sobre todo, con respecto a los restituidores de tipo analítico que estaban en producción hasta ese momento. Y así, tratando de elevar el grado de automatización, mientras que la precisión se mantiene, y se mantiene según ahora el tamaño del píxel, ¿no? Konenchi indica las ventajas del remuestreo epipolar de las imágenes para la visualización y la medición. Recuerden que nosotros estamos viendo siempre en fotogrametría, cuando hacemos la orientación relativa, que nuestro sistema es un sistema epipolar. Lo vimos en las unidades anteriores. Entonces, bajo este principio, sobre aquella línea epipolar es donde se genera el proceso de correlación, donde uno puede encontrar los puntos homólogos con más seguridad y con menos tiempo de rastreo de la imagen. Y también el concepto de la integración de los resultados y la conexión de esto con un sistema de información, con los sistemas de información geográfica. Esto hace que también, diría, el sistema puede ser usado por usuarios no expertos, no necesariamente ingenieros o doctorados en fotogrametría, sino con una cierta capacitación de uso de la herramienta, pueden generar el proceso fotogramétrico. Gelaba dice que un sistema fotogramétrico digital implica la automatización total. El principal mérito de la fotogrametría digital es su potencial para una eficiente automatización. Sin embargo, recordamos que todavía sabemos que no era posible la automatización completa. Sí, en parte de la orientación, la aerotriangulación, la triangulación aérea o la generación de ortofotos o del modelo digital del terreno pueden ser automatizados, con una única excepción, seguimos, que es el reconocimiento por ahora de las formas. Dentro del periodo ahora de desarrollo de la interfase del usuario y la automatización y la especialización, es un periodo que empieza desde 1988 en adelante. Entonces nos encontramos con la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección, que ensaya una definición y a la fotogrametría vista como un sistema completo, ¿no? Es un sistema de fotogrametría digital, se define como un conjunto de software y hardware cuyo objetivo es la generación de producción fotogramétricos a partir de imágenes digitales mediante técnicas manuales y automatizadas. Entonces está viendo acá no una definición de fotogrametría, sino una definición de un sistema completo, desde el inicio de la captura de la información hasta el procesamiento y el final del modelo digital del terreno o del ortomosaico, para lo cual se necesita utilizar varios tipos de software encadenados. Entonces ve esto como un sistema, como un conjunto de software y hardware cuyo objetivo es la generación de productos fotogramétricos. Y acá aparecen fundamentalmente dos líneas de investigación, las técnicas manuales y las técnicas automatizadas. Para 1989, Dauman describe un sistema para la cartografía a partir de datos derivados de imágenes spot, por ejemplo, estableciéndose así una relación directa entre la fotogrametría y la teledetección. El sistema es flexible, permitiendo que se pueda utilizar tanto imágenes provenientes de los satélites para la generación de modelos digitales del terreno y para la interpretación planimétrica y demás. Recuerden que
cuando pasamos a la fotogrametría digital, decimos que ahora el material fotográfico es un archivo de filas y columnas de píxel, es realmente una imagen, como lo es la imagen satélite. Es información ordenada en una grilla de filas y columnas con una respuesta espectral. Por eso dice Dowan, establece la relación directa entre la fotogrametría y la teledetección. En 1991, el ABA dice que se analiza la evolución que ha sufrido las estaciones fotogramétricas digitales en los últimos 25 años. Entonces ve el gran efecto revolucionario de la fotogrametría, así como también en la teledetección y los sistemas de información. Ackermann también hace su aporte y describe el poder de las herramientas que han posibilitado la rápida ascensión de la fotogrametría digital. El avance en la tecnología informática ha sido un factor determinante para Ackermann, que indica la necesidad de crear un sistema basándose en la precisión, y la eficiencia y la fiabilidad y la universalidad. También hace hincapié en Ackermann en la convergencia hacia la teledetección, de la fotogrametría con la teledetección. Finalmente vuelven a resaltarse las diferencias, el término soft copy y hard copy. Los datos en informática los denominamos soft copy format, mientras que las reproducciones impresas de la cartografía final o de lo que se esté generando de dichos datos es lo que se denomina hard copy format. Así se pudo trasladar este concepto de la fotogrametría. Las imágenes digitales serían las imágenes digitales sería el soft copy, mientras que las imágenes analógicas serían los hard copy. Ackermann hace algunas consideraciones en 1996 a tener en cuenta para el desarrollo de la fotogrametría digital, y dice que entre la fotogrametría digital y la anterior fotogrametría analógica y analítica deben superarse los rendimientos y las prestaciones, sino como que si no tiene sentido. Si acá el gran secreto es que los rendimientos mejoren, las prestaciones mejoren, desde aquella fotogrametría analítica y analógica a esta fotogrametría digital. La cartografía digital y la extracción de objetos a partir de imágenes digitales necesitará la intervención humana durante algún tiempo. Vuelve Ackermann a recordar que, sin embargo, la intervención humana sigue siendo necesaria. ¿Cuál sería el esquema básico entonces en la fotogrametría digital? ¿Cuál es el caminito desde el inicio de la fase de preparación del material hasta obtener el modelo digital del terreno o la ortofoto, ¿no?, como producto final? Entonces, primero necesariamente tenemos una etapa de preparación donde yo tengo que tener la información capturada en un medio digital, o incluso al principio aprovechando mucha información capturada en fotos analógicas, que seguramente la pasamos a digital a través de un escáner. Se harán los cálculos de esa imagen pixelada basado en los datos de las marcas fiduciales. Recuerden que la fotografía tiene sus 4 o sus 8 marcas fiduciales, que nos va a permitir posteriormente encontrar el punto principal y el punto O, el punto de convergencia de los rayos. Luego se calculan los parámetros de la orientación, ya por todos nosotros conocidos. Esos parámetros de orientación, que van a ser los grados de rotación, omega phi kappa. Y después en la orientación absoluta, el omega phi kappa general, recuerda que le llamamos omega phi kappa general, y el x y z del terreno, ya el sistema de proyección. Este proceso fotogramétrico que lo conocemos nosotros en la parte convencional.
lo primero que se empieza a obtener, necesario para después llegar a la ortofoto, es la obtención de la altura del modelo digital. Más allá de la conformación de los píxeles en cada respuesta espectral, cada píxel también va a ser asignado a un valor de z. Recordemos que ya estamos trabajando en 3 dimensiones. Y esto lo vamos a lograr por métodos de correlación unidimensional, en cuanto al reconocimiento de puntos homólogos, a lo largo, recuerden, de aquella línea epipolar. Y así vamos a ir calculando la coordenada de los puntos y finalmente la construcción del modelo digital del terreno. Una vez obtenido el modelo digital del terreno, con cada punto entonces ubicado en su verdadera posición ortogonal y su valor de cota del terreno, ya podemos interpretar los contornos, seguramente con el operador interpretando contornos, lo que llamamos el fotointérprete, y a partir de ahí la producción de la ortofotografía, la ortofotocarta, el producto final buscado. Bien, vamos a hablar ahora un poco de lo que llamamos, ¿qué es la imagen? ¿Qué es una imagen digital? Vamos a entrar al concepto de ¿qué es una imagen? Necesariamente para hablar de fotogrametría digital. Tenemos que la información digital es una función f de x. Tenemos una grilla ordenada de filas y columnas. Esta grilla, en un punto de la grilla va a tener una coordenada xy. XY van a representar esas coordenadas de ese píxel, pero van a tener asignado un color, un valor de gris, o lo que llamamos el ND. El valor ND en una coordenada XY. Ese valor ND, o esa F de XY, es un valor proporcional a la transmitancia o la reflectividad, el elemento que captura el sensor. También vamos a decir que la imagen digital es una matriz de n filas por m columnas. A cada celda de la matriz se la vamos a denominar, como dijimos antes, un píxel. Y un píxel me va a representar a mí la superficie en función del tamaño de ese píxel. Ese píxel va a tener un tamaño, delta y, delta x, y me va a representar un valor de superficie, el cual va a estar, va a corresponder a un número digital o a un valor digital nd. Esto es una imagen digital. ND o valor digital. Por supuesto que el valor digital puede representar innumerables atributos del sector del terreno capturado como información del terreno, ¿no? SND puede estar referido a radiancia, reflectividad, transmisividad, a emisividad, para hablar de términos de energía. Si nosotros visualmente vemos a una imagen que nos parece una foto convencional y le vamos haciendo un zoom, nos vamos a encontrar que en realidad es una grilla de distintos tonos de grises, pero a su vez también vamos a ver que cada tono de gris está representado en realidad por un valor de ND. Entonces es una grilla numérica para cada número representando un valor de tono de grises. También puede representar los valores resultantes de la manipulación de la información original, porque en principio el sensor capta energía electromagnética y genera esta grilla numérica, pero después el operador puede manipular. Después ustedes escuchan hablar de
falso color compuesto, de tratamiento de imágenes, tratamiento digital de imágenes, con lo cual este tono de gris o esta imagen claramente está siendo manipulada por el operador para resaltar algunos rasgos que le interesa interpretar o que le interesa representar en la cartografía. La matriz es multidimensional. Podemos decir que la matriz puede tener varias capas de información, lo que vamos a llamar las bandas o los canales. Tenemos así la monocanal, que es una imagen binaria en blanco y negro, imágenes pancromáticas o monocromáticas, pero también tenemos imágenes en falso color, y así, por ejemplo, una imagen multicanal, donde vamos a tener una imagen donde están los sensores en la parte del espectro visible del azul, por ejemplo, el verde y el rojo. Estos serían tres imágenes en una. Es una imagen de tres canales que estaríamos representando. Si bien nosotros vemos una imagen en colores, eso es producto de tres imágenes distintas, cada una con su paleta de color, en este caso en el visible. Las imágenes multicanal son imágenes multiespectrales representadas por más de tres pseudocolores. Pero ahora vamos a ver cómo llegamos a la cantidad de tonos de esa paleta de colores. Cuando hablamos, por ejemplo, de una imagen pancromática, el tono de las señales está representado habitualmente por 8 bits, o sea, un byte. Con esta dimensión se tiene la posibilidad de codificar 2 a la octava tonos de grises. Entonces nos vamos a encontrar con 256 tonos. O sea, vamos a tener el tono 0 al tono 255, por ejemplo, en tonos de grises. Y esta cifra, que en principio puede parecer escasa, sin embargo es suficiente. ¿Por qué? Porque el ojo humano solo puede distinguir aproximadamente 200 tonos. Entonces, en una imagen de 8 bits tenemos suficientemente discriminación de colores superior a lo que es posible captar por el ojo humano. Lo que se hace es, en esta correspondencia, generalmente o siempre, ese valor digital, asimilarle el color negro al 0 y el color blanco al 255. Entonces, nosotros en esta escala de grises vamos a ir desde los negros a los blancos, y en la parte numérica vamos a ir desde el 0 al 255. Pero ¿qué pasa ahora cuando queremos ir a una imagen color? Entonces nos encontramos que un píxel va a necesitar 3 números enteros de 8 bits. Un bit por, o un byte, 8 bits o un byte por cada canal. Necesito entonces 2 a la octava tonos de rojos, 2 a la octava tonos de verde, 2 a la octava tono de azul. Entonces mi espacio de almacenamiento es 3 veces mayor al espacio de almacenamiento del pancromático. ¿Se entendió? Triplica la cantidad de memoria. Cuando hablamos de calidad de una imagen, ¿a qué nos vamos a referir? Depende, por supuesto, de la resolución espacial, del tamaño del píxel. Del tamaño del píxel es cuál es la dimensión del terreno, de la tierra, que capturó el sensor y que promedió ese tamaño del suelo, está promediado en un valor de ND. Si el píxel es de gran tamaño, y vamos a perder información, porque si yo digo tengo un píxel
de 50 metros, quiere decir que me voy a tener un valor de respuesta espectral, un valor de ND, pero que es el promedio de 50 metros por 50 metros del terreno, donde puede haber, donde de hecho hay un montón de información, pero la promediamos en un solo valor de ND. Ahora, si hago entonces achico el píxel y llego a píxel de centímetros, entonces, si yo digo, bueno, tengo un píxel ahora de 50 centímetros, la respuesta espectral, el valor de ND, es un promedio de esos 50 centímetros por 50 centímetros. Pero por supuesto que si antes tenía un píxel de 50 metros y ahora tengo píxeles de 50 centímetros, voy a necesitar mucho más píxeles para cubrir el mismo espacio. Lo que tengo entonces ahora es un gran espacio de almacenamiento. Entonces acá hay un juego entre el espacio de almacenamiento y mi capacidad de procesamiento a tener en cuenta. En informática se habla de el fichero, se habla del fichero de una imagen. ¿Cuánto ocupa un fichero? El fichero completo, de ese 100% del fichero, esta matriz, esta imagen, está ocupando entre el 98 y el 99%. El resto, el 1, el 2%, corresponden a datos que permiten localizar la matriz, buscarla en el sistema. Informáticamente, encontrar esa matriz está ocupando entre el 1 y el 2% del fichero. El resto del fichero sí corresponde a la imagen. A esto se le llama la cabecera del fichero. Y el término, dentro de los términos que vamos a utilizar para definir los tamaños de la imagen, es el punto por pulgadas. Ustedes utilizan y escuchan hablar del PPP o el del DPI, puntos por pulgadas. Y vamos a medir el tamaño del píxel en micras, en micrones. Esta es la terminología utilizado a estos efectos del formato digital. El punto por pulgada y los micrones. Entonces, si yo tengo una fotografía digital que va a tener 23 centímetros, recuerden que es de 23 por 23, y la quiero digitalizar a 1200 partes por pulgada, ¿cuál sería el tamaño del píxel? ¿Y cuánto ocuparía dicha imagen? Estas serían las dos preguntas. Y miren, 1200 partes por pulgada, o sea que una pulgada tiene 25 milímetros, 25,4 milímetros. Yo tengo que dividir una pulgada en 1200 partes, y eso me va a dar el tamaño del píxel, porque estoy queriendo digitalizar a 1200 partes por pulgada. O sea, una pulgada sería 25,4 milímetros dividido 1200 veces. Esto me va a indicar que yo tengo un píxel de 21 micrones, 21,2 micrones. Recuerdo que esto se lee en micras. Entonces, mi píxel para estas condiciones es de 21,2 micrones. Ahora, si el píxel tiene 21 micrones, ¿cuántos píxeles entran en una imagen de 23 centímetros? Porque recuerden que yo estoy escaneando, pasando a digital, una imagen de 23 centímetros por 23 centímetros. Entonces ahora, las 1200 partes dividido los 2,54 centímetros, me va a dar a mí que un centímetro tiene 472 puntos. Tengo 472 puntos en un centímetro. Recuerden que la pulgada tenía 25,4 milímetros, o sea que tiene 2,54 centímetros. Como yo tengo en la pulgada, la dividí 1200 veces, quiere decir que
En un centímetro yo tengo 1200 dividido 2,54 centímetros. Tengo 472 puntos en un centímetro. Ahora, yo tengo 23 centímetros. Quiere decir que en el ancho de la fotografía tengo 10.856 píxeles. Como la imagen es de 23 por 23, yo me voy a encontrar con una imagen blanco y negro en este ensayo de 117 millones de píxeles o de puntos. Entonces, estos 117 millones con 117, 852.000, 700, lo voy a indicar como un tamaño de la imagen de 118 megas. Entonces, llegamos así al conocimiento de que una imagen blanco y negro ocupa una imagen blanco y negro escaneada a 1200 partes por pulgada, me ocupa 118 megabytes de memoria. La conclusión. Y por supuesto, una imagen color tiene 3 veces más. Una imagen color me va a ocupar 354 megabytes de memoria. Vamos a ver ahora, habiendo visto el conocido lo que es una imagen digital, vamos a ver ahora lo que es el sistema de visión estereoscópica. Como vemos, qué sistema tenemos para ver la imagen en 3 dimensiones. Recuerden que necesitamos 2 puntos de vista. ¿Cómo separamos las dos imágenes? Tenemos separación temporal, está basada en la presentación alternativa de una imagen, o sea, alternativamente la imagen derecha y la imagen izquierda, en forma alternativa, o sea que separadas por el tiempo. Tenemos una separación radiométrica que utiliza la polarización entre pasiva y activa, o sea, una imagen la pone en pasiva y la otra imagen activa. Y tenemos otro sistema radiométrico que es el anaglifo, el que más conocen ustedes. Y tenemos lo que es la separación espacial, que consiste en partir la pantalla, utilizar el estereoscopio. O sea, cuando ustedes están utilizando normalmente en el hardcopy un estereoscopio y ponen dos fotografías una al lado de la otra, están separando espacialmente la imagen para que llegue a cada órgano visual. Y por supuesto siempre están los famosos métodos combinados. ¿Qué es el de la polarización con gafas pasivas? Las imágenes se deben mostrar a la vista en forma alternativa. Si yo voy a estar mirando con unas gafas, fíjense que las gafas dice que son pasivas, y están polarizadas, un anteojo, una lente en sentido vertical, la otra lente en sentido horizontal, y la pantalla va a tener una imagen en el monitor, una imagen armada con fracciones verticales y otra armada con fracciones horizontales. Con una imagen de cristal líquido es como actúa el formato de la pantalla del monitor. De manera que se van a ir polarizando a 1/120 de segundo. Es decir, a ver, en otras palabras, me está mostrando la imagen conformada por rasgos verticales y a mí se me está activando, mejor dicho, la gafa es pasiva, pero todas las líneas verticales con la gafa que está vertical no se ven, o sea que voy a estar viendo la imagen que está formada con la línea horizontal. Y la imagen que está formada con la línea horizontal, en la gafa horizontal no se ve, la estoy viendo en la gafa vertical. ¿Se dan cuenta? Como cada ojo va a ver una imagen distinta según como esté polarizado. Ahora, cuando la gafa es activa, ahora la gafa interviene, los lentes interactúan, son activos. Entonces la imagen se sigue mostrando alternativamente en la pantalla con una frecuencia de 120 Hz,
pero la gafa que tiene el operador colocada, que va a estar unida a la pantalla por un rayo láser, por un rayo infrarrojo, está combinada en forma activa con el monitor, de manera que le ofrece al operador en forma alternativa la imagen derecha y la imagen izquierda, incluso la marca flotante. Por supuesto que eso se realiza a tal velocidad que el operador no se da cuenta que se le está, por llamarlo de alguna manera, se está prendiendo y apagando una imagen derecha, izquierda. Eso no lo alcanzamos a darnos cuenta por la velocidad que tiene, la frecuencia de intercambio a 150 Hz, que para nosotros miramos y vemos en 3D, en 3 dimensiones. El método espacial directamente es una imagen, dos imágenes, o sea, la pantalla dividida en dos. Por supuesto, esto ocupa, nos saca más posibilidades de visión porque está dividiendo la pantalla en dos, y tenemos un estereoscopio y vamos a ver una imagen desde la derecha y una imagen desde la izquierda. El estereoscopio está enfrente de la pantalla y permite ver ambas imágenes como lo veríamos normalmente en un estereoscopio de mesa, un estereoscopio de bolsillo o de espejo en la mesa cuando vemos dos imágenes hard copy. Acá pasa algo similar, pero en pantalla en formato digital. Una solución para ampliar el área del campo de acción en este método a veces es utilizar dos monitores. ¿Cuáles son los equipos de intercambio? Más o menos dos equipos básicos de medición de 3D, y uno es según el fabricante, ¿no es cierto? Acá está combinando la imagen acompañada en los movimientos con un mouse donde nos permite el desplazamiento en 2 dimensiones, y una rueda, esta que ustedes ven acá, que nos simula el valor de Z. Sin embargo, hay otros esquemas que tienden a hacerse para lo más clásico, lo más tradicional, pensando en los operadores con experiencia que venían utilizando los elementos analógicos, los restituidores analógicos, como el WIL A7 o el WIL B8 y otros, donde mantiene las manivelas para moverse en XY y mantiene un pedal de Z para ser usado por el pie del operador, ¿no? Entonces esto es más tradición para el operador más tradicionalista, digamos. Eso es en cuanto a los equipos integrados para hacer estos trabajos. Y se desprenden dos sistemas. Uno es que el cursor es móvil, o sea, la imagen está fija y uno mueve el cursor sobre la imagen, más sencilla y económica. Pero también está otro método, que el cursor está en el medio de la pantalla fijo y lo que se mueve es la imagen, donde se requiere mucho más capacidad de generación de la tarjeta gráfica del monitor para mover toda la imagen y que el cursor quede fijo. Lo que pasa con el desplazamiento del cursor es que cuando el cursor es móvil, el cursor es móvil, permaneciendo fija la imagen, esta opción sencilla y económica, el sistema fotogramétrico digital debe trabajar a nivel de subpíxel, de nivel de subpíxel. Entonces, a ver, si la imagen son fijas, las imágenes en el monitor están fijas, cuando uno hace un zoom, si la imagen está fija en el monitor, cuando uno hace un zoom, aumenta el tamaño de esa imagen, aumenta el tamaño del píxel. Entonces yo puedo mover el cursor. Cuando yo lo muevo el cursor, paso por adentro del píxel. Digo que puedo medir con una precisión subpíxel. En cambio, si el cursor está fijo y lo que se mueve es toda la imagen, cuando yo muevo la imagen, por más que la amplíe, cuando yo muevo una imagen, el salto dentro del monitor es de un píxel al otro. O sea, la imagen se va a mover
de la posición de un píxel la voy a correr a la derecha y va a saltar un tamaño igual al tamaño del píxel. Entonces ahí no tengo medición subpíxel, la medición va a ser al tamaño del píxel, en el sistema donde el que se mueve la imagen y no el cursor. Y vamos a ver ahora, vamos a hablar de cuáles son, por último, para terminar con esta primer bloque de esta unidad temática de fotogrametría digital. ¿Qué es un sistema de software lógico? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la concepción modular? Estamos hablando que ahora en fotogrametría digital se trabajan con módulos. Se necesitan muchos programas para los cuales son módulos de programas integrados a veces en un solo paquete. Estos módulos de fotogrametría conocidos, integrados tal vez en un solo gran software, un solo paquete de información de software. Tenemos el módulo fotogramétrico básico, que genera el proyecto, la cámara, el módulo de procesamiento de imagen digital necesario. Vamos a necesitar un módulo de orientación, por supuesto, de imágenes, de modelo a modelo, orientación interna, orientación externa, un módulo para la visualización estereoscópica de los modelos, vimos que hay varias formas de ver estereoscópicamente, un módulo para la restitución. En restitución, ya cuando hagamos la explotación del modelo, vamos a necesitar una librería de ayuda para la simbología cartográfica. No nos olvidemos de la aerotriangulación, que podrá ser por bloque, podrá ser alguno de los métodos de aerotriangulación, donde necesita la orientación relativa, ya sea por modelos independientes. Un módulo directamente relacionado a la generación automática del modelo digital del terreno, un módulo para la generación de ortofotos. Luego de esto vendrá la creación de mosaico digital. Como producto final necesitamos un módulo para crear el mosaico, para unir la costura de los mosaicos y mejorar la calidad de unión del mosaico. El módulo de salida del hardcopy nos va a permitir plotear información o salida gráfica de información. Y bueno, y por supuesto módulos de exportación e importación de imágenes, etcétera. O sea, acá hay una concepción de todos los módulos que se necesitarían para trabajar en fotogrametría digital. Bueno, seguidamente ahora vamos a hacer un descanso respecto a la primer parte de fotogrametría digital, y en la segunda parte vamos a ver los conceptos de correlaciones y orientaciones. Así que los invito a mirar la segunda parte de el video de la segunda parte de fotogrametría digital, lo que dimos a llamar como la octava unidad en este curso de fotogrametría para agrimensores y perito topocartógrafo.